Nunca imaginarías el desenlace impactante. Una camarera con actitudes racistas se negó a atender a un hombre negro sin hogar, pero tan solo 30 minutos después, la inesperada llegada de Shaquille O'Neal cambió la situación, desatando un giro que dejó a todos sin palabras. El machete se clavó en la madera con un golpe sordo, a centímetros de donde María Dolores había apoyado su mano morena. Los ojos de Shaquille, inyectados en sangre por el alcohol y el odio, la atravesaron como dagas. «Por última vez, bruja, dime qué le hiciste a mi hijo», gritó Shaquille, mientras arrancaba el machete de la mesa de nogal que había pertenecido a la abuela de María Dolores. El humo de copal llenaba la pequeña cabaña en las montañas de Chiapas. Las hierbas medicinales que colgaban del techo se mecían con la brisa que entraba por la ventana abierta. Afuera, una multitud de habitantes del pueblo de San Cristóbal de las Casas murmuraba amenazante. María Dolores, de 47 años, conocida como la curandera de Montes Azules, mantuvo la mirada firme a pesar del terror que le atenazaba la garganta. Sus manos, acostumbradas a preparar remedios y cataplasmas, temblaban ligeramente. «Tu hijo está vivo, Shaquille. Yo no le he hecho nada. La fiebre lo tiene en su mundo, pero volverá», respondió con una voz más segura de lo que realmente sentía. «Mentirosa». El puño de Shaquille golpeó la mesa. «Llevas 3 días con él y solo empeora. Mi Ramón nunca había enfermado así hasta que lo trajimos contigo». La puerta de la cabaña se abrió de golpe. Carmela, la joven asistente de María Dolores, entró con el rostro desencajado. «Vienen por ti, maestra. Dicen que has maldecido al niño, traen antorchas y sogas». María Dolores cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, habló con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Shaquille, tienes 2 opciones. Puedes entregarme a esa gente y ver morir a tu hijo antes del amanecer, o puedes confiar en mí una última vez». El silencio que siguió parecía contener todo el peso de la selva lacandona. 6 meses antes, María Dolores había regresado a San Cristóbal después de 15 años de ausencia. La mujer que volvía poco se parecía a la joven que había huido en medio del vironis, escándalo y la vergüenza. Ahora llevaba el cabello negro con mechones plateados, recogido en una trenza gruesa que le llegaba a media espalda. Su rostro, marcado por líneas de expresión en torno a los ojos y la boca, mantenía una belleza serena y misteriosa. El día de su regreso, bajó del autobús con una pequeña maleta de cuero y un morral lleno de plantas y raíces. No miró a nadie a los ojos mientras recorría la plaza central, pero todos la miraron a ella. Los murmullos crecieron como el viento entre las hojas. «Es ella, la hija de don Ramón, la que se fue con el doctor de la ciudad. Dicen que aprendió brujería en Guatemala». María Dolores siguió caminando hasta llegar a la casa abandonada de su padre, un pequeño terreno en las afueras del pueblo, cerca de la entrada a la selva. La maleza había devorado el jardín donde su madre solía cultivar flores de cempasúchil y hierbabuena. Las ventanas estaban rotas y la puerta, hinchada por la humedad, cedió con un quejido cuando empujó. Esa noche, mientras limpiaba décadas de polvo y telarañas, escuchó que alguien golpeaba la puerta tímidamente. Al abrir, encontró a una muchacha de unos 16 años, con grandes ojos oscuros y expresión asustada. «¿Es usted la hija de don Ramón, el que curaba con plantas?», preguntó la joven. «Soy María Dolores», respondió ella, sin confirmar ni negar. «Mi abuela está muy enferma, señora. Tiene dolores que no la dejan dormir y tose sangre. El médico del pueblo dice que no hay nada que hacer, que a su edad». La voz de la muchacha se quebró. María Dolores observó a la joven durante un largo momento. Luego, sin decir palabra, tomó un morral que colgaba junto a la puerta y le hizo un gesto para que la guiara. Esa noche, la abuela de Carmela durmió sin dolor por primera vez en meses, gracias a un té de corteza de sauce, miel silvestre y otras hierbas cuyo nombre María Dolores no quiso revelar. Una semana después, la anciana estaba sentada en el portal de su casa, tejiendo un huipil y contando historias a sus nietos. La noticia se extendió como el fuego en un campo seco.
Pronto, una procesión de enfermos y afligidos comenzó a llegar hasta la puerta de María Dolores. Ella los recibía en silencio. Escuchaba sus dolencias y preparaba tés, cataplasmas, tinturas o lo que fuera necesario. Nunca cobraba con dinero, solo aceptaba trueques, huevos, maíz, frijoles o simplemente la promesa de ayudar a alguien más necesitado. Carmela comenzó a visitarla todos los días después de la escuela. Primero solo observaba, luego empezó ya a ayudar y finalmente se convirtió en su aprendiz. ¿Por qué quieres aprender esto?, le preguntó un día María Dolores mientras le enseñaba a identificar plantas medicinales en el bosque. Carmela guardó silencio un momento, sus dedos acariciando las hojas de una planta de gordolobo. «Porque quiero hacer algo que importe», respondió al fin. «Y porque cuando usted mira a alguien enfermo, no ve una enfermedad, ve a una persona». María Dolores asintió, satisfecha con la respuesta. No todos en el pueblo veían con buenos ojos el regreso de María Dolores. El padre Miguel, desde el púlpito de la iglesia, advertía contra prácticas paganas que alejan a los fieles del verdadero camino. El doctor González, el único médico del pueblo, se quejaba de pacientes que abandonaban sus tratamientos para buscar los remedios de la bruja de la selva. Y luego estaba Shaquille O'Neal, dueño de la maderera más grande de la región. Shaquille era conocido por su temperamento violento y su desprecio hacia las tradiciones indígenas, a pesar de que su propia madre había sido una mujer tzeltal. El día que María Dolores regresó al pueblo, Shaquille la había observado desde la cantina, con un rencor antiguo brillando en sus ojos. Lo que nadie sabía, ni siquiera María Dolores, era que Carmela y Raúl compartían un pasado. Un pasado que había terminado con Carmela huyendo del pueblo en medio de la noche, embarazada y deshonrada mientras Raúl, obedeciendo a su padre, se casaba con la hija de un político local. Carmela nunca supo que Raúl había intentado buscarla después, que durante meses recorrió pueblos vecinos preguntando por ella, que cuando finalmente se dio por vencido, el joven alegre que había sido se convirtió en un hombre amargado que ahogaba sus remordimientos en mezcal. El reencuentro llegó de la peor manera posible. Una noche, mientras Carmela dormía, escuchó golpes desesperados en su puerta. Al abrir encontró a Raúl sosteniendo en brazos a un niño de unos 12 años, ardiendo en fiebre. «Es mi hijo», dijo Raúl con voz ronca. «Sebastián. Lleva 3 días con fiebre y ahora no despierta. El doctor González dice que no sabe qué tiene». Carmela observó al niño. Su piel, normalmente morena como la de su padre, estaba pálida y cubierta de sudor. Sus labios estaban agrietados y murmuraba palabras incomprensibles en su delirio. «Pasa», dijo Carmela, haciéndose a un lado. «Ponlo en la cama». Durante las siguientes horas, Carmela aplicó compresas frías para bajar la fiebre, preparó tés de hierbas para la inflamación y frotó el pecho del niño con un ungüento de eucalipto y otras plantas medicinales. Raúl la observaba en silencio desde un rincón de la habitación, con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Por qué regresaste?», preguntó al fin, cuando el niño pareció dormir más tranquilo. Carmela continuó trabajando sin mirarlo. «Mi padre murió», respondió simplemente. «Alguien debía ocuparse de la casa. Después de 15 años, ¿solo por eso volviste?». Carmela alzó la vista. Sus ojos, del color de la miel oscura, se encontraron con los de Raúl. «Me cansé de huir», dijo, «y aprendí cosas que pueden ayudar a la gente de aquí». Raúl abrió la boca para responder, pero en ese momento Sebastián comenzó a convulsionar. Su pequeño cuerpo se sacudía violentamente sobre la cama mientras una espuma blanca aparecía en sus labios. «¡Haz algo!», gritó Raúl aterrado. Carmela actuó con rapidez. Colocó una cuchara envuelta en un trapo entre los dientes del niño para evitar que se mordiera la lengua. Luego preparó rápidamente una infusión con unas hierbas secas que guardaba en un frasco especial. «Tendrás que confiar en mí», dijo mientras vertía unas gotas de la infusión en los labios del niño. «Esto lo calmará, pero necesito más tiempo para curarlo por completo». Raúl la miró con desesperación.
¿Qué tiene? Carmela dudó un momento. Una enfermedad que no viene del cuerpo, sino del alma. La multitud frente a la cabaña de Carmela crecía. El padre Miguel estaba allí, junto al doctor González. Ambos alimentaban los temores del pueblo con sus palabras. «La bruja ha maldecido al hijo de Raúl», gritaban algunos. «Quiere vengarse por lo que pasó hace años», exclamaban otros, refiriéndose a rumores que habían sobrevivido al paso del tiempo. Dentro de la cabaña, Raúl miraba alternativamente a Carmela y a la puerta, donde los gritos se hacían cada vez más amenazantes. «Tú no entiendes», dijo Carmela con voz tensa. «Lo que tiene Sebastián no es una enfermedad común. Es el susto, el espanto». «¿De qué hablas?» Raúl dio un paso hacia ella, amenazante. «Tu hijo vio algo que su mente no pudo procesar. Algo que lo asustó tanto que una parte de su alma se desprendió. Por eso está así entre este mundo y el otro». María Dolores, que se había mantenido junto a la cama donde Sebastián seguía delirando, intervino. «Es verdad, señor Montero. Mi abuela reconoció los síntomas. Es el susto, como cuando alguien ve un fantasma o un espíritu del bosque». Raúl sacudió la cabeza incrédulo. «Supersticiones. Mi hijo tiene alguna infección o...» «Tu hijo estaba en el bosque hace 4 días, cerca del arroyo donde talaron los árboles el mes pasado, ¿verdad?», interrumpió Carmela. «Allí hay un cenote sagrado. Los antiguos mayas creían que era una entrada al inframundo». Raúl palideció. «¿Cómo sabes eso?» «Porque lo vi en su delirio. Sebastián habla de una sombra que salió del agua, de ojos que brillaban en la oscuridad». Carmela se acercó a Raúl. «Tu compañía ha estado talando árboles en tierras que los indígenas consideran sagradas, lugares que deberían ser respetados». Los golpes en la puerta se intensificaron. «Entreguen a la bruja», gritaban. «Tienes que confiar en mí una última vez», insistió Carmela. «Déjame hacer una ceremonia para llamar de vuelta el alma de tu hijo. Si no funciona, puedes entregarme a ellos». Raúl dudó. En su rostro se libraba una batalla entre la desconfianza arraigada durante años y la desesperación de un padre. «¿Qué necesitas?», preguntó finalmente. Carmela respiró aliviada. «María Dolores, trae el copal, las flores de cempasúchil y el tambor pequeño», ordenó. Luego miró a Raúl. «Y necesito que mantengas a esa gente fuera hasta que termine. Lo que haremos es privado». Raúl se dirigió a la puerta y la abrió de golpe. La multitud, sorprendida, retrocedió unos pasos. «Nadie va a llevarse a nadie esta noche», gritó con autoridad. «Mi hijo está enfermo y Carmela lo está curando. El que intente entrar tendrá que pasar sobre mí». Un murmullo recorrió la multitud. Nadie se atrevía a desafiar a Raúl Montero. El padre Miguel intentó protestar, pero Raúl lo interrumpió. «Usted puede rezar desde afuera, padre. Yo rezaré a mi manera dentro». Cerró la puerta y regresó, junto a Carmela, que ya había comenzado los preparativos. María Dolores encendió el copal, cuyo humo aromático pronto llenó la habitación. Carmela esparcía pétalos de flor de cempasúchil alrededor de la cama donde Sebastián yacía inmóvil, su respiración cada vez más débil. «Siéntate junto a tu hijo», indicó Carmela a Raúl. «Toma su mano izquierda, María Dolores. Tú toma la derecha». Carmela comenzó a tocar suavemente el tambor, estableciendo un ritmo lento y constante como un latido cardíaco. Su voz se elevó en un canto antiguo, mezcla de palabras en celtal y español. Llamaba al espíritu del niño, ordenándole que regresara de su viaje, que volviera a su cuerpo. El tiempo pareció detenerse. Fuera, la multitud se había silenciado, hipnotizada por el ritmo del tambor que atravesaba las paredes de madera. Dentro, el humo del copal creaba formas fantasmales que danzaban a la luz de las velas. Carmela aumentó el ritmo del tambor gradualmente. Su canto se hizo más intenso, más desesperado. Gotas de sudor corrían por su frente mientras invocaba a los espíritus guardianes del bosque, a los antiguos dioses mayas, a los santos católicos, en una mezcla sincrética que reflejaba la propia historia de México. De repente, Sebastián se convulsionó violentamente. Su cuerpo se arqueó sobre la cama
mientras un grito desgarrador escapaba de su garganta. Raúl intentó sujetarlo, pero Carmela lo detuvo. «No lo toques, su alma está regresando». El cuerpo del niño se relajó lentamente. Su respiración se volvió más profunda y regular. Finalmente sus ojos se abrieron. «Papá», murmuró reconociendo a Raúl, «tuve un sueño muy extraño». Raúl abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. María Dolores sonrió, aliviada. Carmela, agotada, se dejó caer en una silla. «¿Qué viste en el cenote, Sebastián?», preguntó Carmela suavemente. El niño la miró con ojos muy abiertos. «Un hombre o algo parecido. Salió del agua cuando estaba pescando. Tenía los ojos brillantes como el fuego. Dijo que estábamos destruyendo su hogar, que los árboles eran sagrados». Sebastián se estremeció al recordar. Dijo que me llevaría con él si no paraban de cortar árboles. Raúl miró a Carmela con expresión atormentada. «¿Es posible?» «El bosque tiene guardianes», respondió ella. «Entidades que los antiguos respetaban. Cuando se viola un lugar sagrado hay consecuencias». Sebastián se incorporó lentamente. «Padre, prometí que hablaría contigo, que te pediría que dejaras de cortar árboles cerca del cenote». Sus ojos suplicaban. «Por favor». «Es importante». Raúl miró a su hijo durante un largo momento. «Lo prometo», dijo finalmente. «Mañana mismo daré la orden». Carmela se acercó a la puerta y la abrió. La multitud seguía allí, pero ahora en silencio, expectante. «El niño está bien», anunció. «La fiebre ha cedido, pueden irse a sus casas». El padre Miguel se adelantó incrédulo. «¿Así de simple? ¿Sin medicinas ni...?» «A veces la fe es la mejor medicina, padre», respondió Carmela con una sonrisa cansada. «Usted debería saberlo mejor que nadie». La multitud comenzó a dispersarse, algunos avergonzados por su participación en la casi tragedia, otros aún desconfiados pero impresionados por la recuperación del niño. Horas más tarde, cuando Sebastián dormía profundamente y María Dolores había regresado a su casa, Raúl y Carmela se encontraron solos en el portal de la cabaña, contemplando el luminiscente amanecer que comenzaba a iluminar las montañas. «Te debo la vida de mi hijo», dijo Raúl en voz baja. «No me debes nada», respondió Carmela. «Hice lo que cualquiera con mi conocimiento hubiera hecho». Raúl guardó silencio un momento. «¿Por qué nunca me dijiste?», preguntó finalmente. Carmela lo miró sabiendo exactamente a qué se refería. ¿Habría cambiado algo? Ya estabas comprometido con Lucía. Podría haber elegido diferente. Y ahora no tendrías a Sebastián. Carmela sonrió con tristeza. La vida tiene formas extrañas de llevarnos donde debemos estar. Raúl la miró como si la viera por primera vez. «¿Qué pasó con...?» «Nuestra hija», completó Carmela. «Está bien, vive en la Ciudad de México, estudia medicina. Quiere ser doctora, como el hombre que nos acogió cuando huí del pueblo. Ella sabe de mí. Sabe que su padre vive en San Cristóbal y que algún día, cuando esté lista, podrá conocerlo si así lo desea». Raúl asintió lentamente. «Me gustaría eso», dijo, y por primera vez en muchos años sonrió con esperanza. El sol se elevaba sobre las montañas, bañando el valle con una luz dorada. Un nuevo día comenzaba en San Cristóbal de las Casas, y con él la posibilidad de sanar antiguas heridas y construir nuevos puentes entre mundos que, aunque diferentes, estaban inevitablemente entrelazados: el mundo moderno y el tradicional, la ciencia y la espiritualidad, el presente y el pasado. Carmela respiró profundamente, sabiendo que su regreso a casa, después de tantos años, había sido el primer paso en un largo camino de reconciliación. No solo con Raúl y con el pueblo, que una vez la rechazó, sino también con ella misma y con la tierra de sus ancestros.